solo eje en sentido vertical y que tenía movimientos de rotación cuya superficie articular era cilíndrica y se anteponía una cóncava cilíndrica con una convexa cilíndrica. Se estoy diciendo todo. Era la trocoide. Muy bien. La trocoide, perfecto. ¿La teníamos en qué parte del cuerpo? Entre el radio y el cúbito. El extremo superior aproximal del radio y el cúbito. Me permitía a mí el radio anteponerlo en el movimiento de pronación sobre el cúbito y exponerlo en el movimiento de supinación. Bueno, el diente, así lo llamamos a esta porción superior del axis, que se desprende del cuerpo vertebral, de la segunda vértebra, y sale hacia arriba. Este es el diente del axis, o lo que es lo mismo decir apófisis odontoide de la segunda vértebra cervical. Hacia los costados del axis tiene las carillas articulares planas para que se articulen las masas laterales, la cara inferior de las masas laterales del atlas, y hacia atrás vamos a escribirlo como una vértebra tipo: cuerpo, pedículo, lámina y apófisis espinosa. Entre el pedículo y la lámina están las superficies articulares. Perfecto. Y en la apófisis articular hacia los costados son las apófisis transversales. Perfecto. Con el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral. Así me gusta. Muy bien. Bien. Nada más que eso sobre. Después vamos a ver cómo se articula con el atlas, el diente del axis. Bueno, así vimos todas las particularidades que tenían las vértebras cervicales. Vamos a las vértebras dorsales. ¿Qué forma tiene el cuerpo de la vértebra dorsal? Se dice que la forma del cuerpo de las vértebras dorsales tiene un parecido con el corazón. Forma de corazón. ¿Por qué decimos forma de corazón? Porque no nos entra ovalado, porque no nos entra cuadrado, porque no nos entra rectangular, porque es convexo hacia adelante y cóncavo hacia atrás. Entonces, forma de corazón. De atrás del cuerpo de las vértebras dorsales, a ver, es mucho más grande, empieza a ser más grande el cuerpo de las vértebras dorsales que el cuerpo de las vértebras cervicales, porque empezamos a soportar el peso, ya no solamente de la cabeza y el cuello, sino que el miembro superior y tórax, más peso para la columna. De atrás de los cuerpos salen los pedículos. Griten fuerte, culos. Desde el pedículo hacia atrás, las láminas. Y la unión de las láminas, la apófisis espinosa. Entre pedículo y lámina, las apófisis articulares, y de ahí hacia afuera las transversales. ¿Qué características tienen las transversales en las dorsales que es diferente a las cervicales que vimos recién? Que a nivel dorsal, ¿qué hueso aparece formando la caja torácica? Las costillas. Las costillas se insertan hacia adelante, interpuestas por un cartílago, se llama una sincondrosis. Se articulan hacia adelante con el esternón y hacia atrás con las vértebras, obviamente. Entonces las vértebras tienen que prestarle superficies articulares a las costillas. Una vértebra se va a articular con una costilla se va a articular con dos vértebras. Una costilla se va a articular con dos vértebras. Va a venir la costilla acá lateral, se va a articular con la apófisis transversa, por eso las apófisis transversas tienen una carilla articular para la costilla. Se va a articular inmediatamente adelante, ahí atrás en el cuerpo, justo donde nace el pedículo, con otra carilla articular. Y se va a articular con la vértebra que tiene arriba, con una carilla articular más chiquitita. Para la costilla que viene abajo, se estaría articulando con la apófisis transversa que estaría acá abajo, con la apófisis del cuerpo que estaría acá, y con la superficie articular esta de la vértebra que está arriba. ¿Se entiende? ¿Qué característica tiene la apófisis espinosa de las vértebras dorsales? Que es bastante prominente y bien dirigida en sentido oblicuo hacia abajo y hacia atrás. O sea que, así no tuviéramos medio que quisiéramos pinchar por ahí, es imposible poder meternos, porque si se superponen varias vértebras torácicas entre sí, acá. Si se superponen varias vértebras torácicas entre sí, las apófisis espinosas cierran los espacios que me quedan atrás y me es imposible meterme. Lo mismo lo había
habían hecho las apófisis espinosas de la columna cervical y miren las apófisis espinosas de la columna lumbar, que justamente donde yo me puedo meter. Miren que sabe la naturaleza. Nos permite, en el lugar donde no tenemos médula, que necesitamos sacar líquido o poner anestesia, nos abren las apófisis espinosas, como diciendo no métanse por acá. Son bien horizontales las espinosas de las lumbares. Otro sitio donde podemos punzar, que por lo general se hace en las autopsias, o lo hacen los neurocirujanos, es en el espacio entre el atlas y el occipital. Ahí hay una cisterna que se llama cisterna magna, ahora veo que son las cisternas, que son espacios de líquido cefalorraquídeo y otro sitio posible de punción. Pero de ahí más vienen las espinosas, cerrando todo. Bueno, miren lo que les decía, cómo viene la costilla, se articula con la transversa que encuentra ahí, se articula con el cuerpo de su vértebra en la misma posición, y la otra caricita articular va con la vértebra que tiene arriba en la caricia articular inferior. Las carillas articulares de las vértebras torácicas o dorsales son planas. Entonces, si son planas, es una artrodia. Insisto en esto, así vamos metiendo en la cabeza articulaciones. Pero miren la disposición, ya no son ligeramente horizontales como las cervicales que me ayudaban a un movimiento desplazatorio. Acá son verticales. Miren, esta vértebra va a articular con la que tiene arriba, que se le va a poner en sentido contralateral, pero vertical. Abajo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no me permite rotar para ningún lado. Entonces se dan cuenta que la columna dorsal no tiene o no facilita ningún movimiento de rotación. Si yo estoy haciendo este movimiento de rotación, la que menos se está moviendo es la columna torácica. Yo estoy movilizando la pelvis sobre los miembros inferiores y la columna acompaña el movimiento. ¿Se dan cuenta? Y si yo hago este movimiento, estoy moviendo la columna cervical junto con la cadera, pero no muevo la columna dorsal. Ahora, cuando yo flexiono la columna y me agacho, cuando quiero levantar la columna, estoy haciendo fuerza hacia arriba, ¿cuál es el segmento de la columna que más fuerza está haciendo para levantar el peso del cuerpo? La columna dorsal. Y el cuerpo de la vértebra, cuando yo me estoy levantando, ¿les parece que hace fuerza? No, está más pancho el cuerpo, porque está adelante. Creo que viene tirando para arriba y atrás. Viene tirando para arriba y atrás. Este segmento impala que tiene las carillas articulares de las vértebras dorsales. Por eso la naturaleza los pone planos y los pone en sentido vertical. ¿Está? Miren la importancia de esto. Bueno, ¿qué característica propia tendrán las vértebras lumbares? Si era más grande el cuerpo de las dorsales que de las cervicales, ¿cómo será el lumbar? Mucho más grande. Ahora, el cuerpo al ser mucho más grande, el otro la forma de riñón, este está un poquito más ovalado, decimos que tenía forma de corazón, este decimos que tiene forma de riñón, reniforme. Esa es la denominación para el cuerpo de las vértebras lumbares. Los cuerpos son más robustos, las apófisis transversas, espinosas son más robustas. ¿Por qué las transversas y las espinosas son más robustas y encima aparece una accesoria y una mamilar? Porque los músculos que se van a insertar en el complejo apofisario de las vértebras lumbares son una masa mucho mayor, de mayor fuerza y de mayor masa muscular que los músculos que se insertan en la columna cervical y dorsal. ¿Se entiende? En la nuca tenemos mucho más músculos en la región posterior que en la región posterior del dorso. Por eso las apófisis espinosas bífidas de las columnas de las vértebras de la columna cervical. ¿Se dan cuenta? 2 puntos de anclaje para músculos, porque hay mucha mayor cantidad de músculos. En las espinosas dorsales, al no haber buena cantidad de músculos, de hecho yo me las voy palpando, no tengo ningún músculo en el medio, no tienen nada o cero de inserción. Pero ya a nivel lumbar aparece mucha más inserción en las masas musculares y por eso aparecen más apófisis de inserción muscular. Entonces, cuerpo, pedículo, apófisis articular, lámina y espinosa bien horizontal. ¿Qué características tienen las carillas articulares de la columna lumbar? Tienen una superficie cilíndrica
Tiene una superficie cilíndrica cóncava y otra convexa. O sea que las caristas articulares de la columna lumbar es una articulación de tipo trocoide. ¿Está? Entonces veníamos con artrodias a nivel cervical, artrodias a nivel torácico, trocoides a nivel lumbar. Bueno, se dieron cuenta que veníamos describiendo a las vértebras, siempre relacionándolas con las vértebras tipo, con la famosa vértebra tipo. ¿El sacro lo podemos relacionar con la vértebra tipo? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Levante el que dice no, levante la mano. Todo dice que sí. El que dice que sí, levante la mano. Entonces levante la mano que está en bola. Bien. Bueno, sí. La respuesta es sí. Yo les dije que las vértebras sacras eran 5 vértebras en el periodo infantil y después terminan soldándose en un único hueso. Miremos el sacro desde arriba. ¿Tiene un cuerpo el sacro? Sí. Sí, perfecto. ¿Tiene un pedículo? Sí. ¿Tiene carillas articulares? No. Sí. Las alas del sacro son las dos carillas articulares de la primera y segunda vértebra sacra. Acá, súper importante, yo les dije, porque ahí era una articulación cartilaginosa, una sincondrosis, que me une el sacro con las dos alas, con los dos ilíacos, los dos huesos ilíacos de la pelvis, y de ahí le transmitimos el peso de la columna a los dos miembros inferiores a través de la pelvis. Seguimos teniendo superficies articulares. De las superficies articulares para atrás aparece la lámina, y de la unión de las dos láminas, la apófisis espinosa. Ahora miremos el sacro desde adelante. Cuerpo con su fibrocartílago ya calcificado, 12 vértebras soldadas, o fusionadas mejor dicho. Cuerpo, fusión de cartílago, cuerpo, fusión de cartílago, cuerpo, fusión de cartílago. Entre el pedículo que está arriba y el pedículo que está abajo me forman el agujero de conjunción. Quiere decir que por ahí van a salir los nervios sacros, nervios raquídeos de la médula sacra. ¿Está? Entonces, también tenemos agujeros de conjunción. En toda la columna hay agujeros de conjunción. Miremos el sacro hacia atrás. Tiene 3 crestas. Una primer cresta en la línea media, que se da de la función de qué estructuras? De todas las apófisis espinosas. Se soldaron, se osificaron y se fusionaron todas las apófisis espinosas y formaron una cresta, la cresta sacra media. Esto se llama cresta sacra media. Esta que está en intermedia entre la media y la lateral la llamaremos cresta sacra intermedia. Y la cresta sacra intermedia se da de la función de las apófisis articulares del sacro, ¿sí o no? Y la cresta lateral se da de la fusión de las apófisis transversas primitivas del sacro. Entonces, fuimos describiendo en el sacro todo lo que tiene una vértebra tipo. Apófisis espinosas unidas formando la cresta media, apófisis articulares en el medio formando la cresta intermedia y las apófisis transversas del sacro formando la cresta lateral del sacro. ¿Está? Eso es sacro. En su extremo inferior tiene 2 astas de articulación y un hiato u orificio. Hiato es sinónimo de orificio, ahí en el medio el hiato sacro. Y esas 2 astas son las 2 astas en donde se articula el sacro a este nivel con las 2 astas que le apone el coxis. Bueno, tiene canal vertebral el sacro, por supuesto. El orificio vertebral de las vértebras sacras es triangular, como lo era el de la columna lumbar, que no lo dijimos, pero que es mucho más chico ese triángulo o mucho más grande que la columna cervical. Chico. Mucho más chico, perfecto. Entonces, teníamos agujeros vertebrales triangulares grandes en la columna cervical, teníamos orificios vertebrales en la columna dorsal un poco más ovalados, vuelven a ser triangulares más pequeños a nivel lumbar y triangulares mucho más pequeños a nivel del sacro. Y ahí a ese nivel del hiato
sacro aparece lo que se denomina el filum terminale y el cono de las meninges que van a tomar inserción en el coxis. Acá viene bajando los restos de la parte más caudal de las meninges, con el líquido cefalorraquídeo adentro y con los nervios de la cola de caballo que van saliendo por los agujeros de conjunción anteriores y posteriores. ¿Ven? El sacro tiene, a diferencia del resto de la columna vertebral, que había solamente dos agujeros de conjunción, uno derecho y otro izquierdo, el sacro tiene dos agujeros por delante y dos agujeros por detrás. ¿Está? Esto es re importante. ¿Por qué? Porque por los agujeros sacros anteriores van a estar saliendo nervios que se van a ir metiendo a la pelvis, y porque por los agujeros sacros posteriores van a estar saliendo los nervios que van al miembro inferior. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, el coxis, nada, un único hueso, la única movilidad que puede llegar a tener, la única separación que puede llegar a tener el coxis es su primer vértebra coxigia con el resto de las vértebras coxigias, pero no es un hueso para despreciar. Cuando ustedes tienen segundo año y estudian piso pelviano, cuando ustedes en cuarto año y vean el piso del perineo, el canal de parto, el coxis es súper importante. Cuando ustedes en cirugía y vean la inserción de los músculos elevadores del ano y los ligamentos coxigios, los cubos coxigios, son re importantes porque ahí se insertan los tendones y músculos que terminan por cerrar la pelvis abajo, son los músculos del perineo. El sacro y el coxis, a través de esa articulación fibrocartilaginosa, se unen, dijimos, a los nervios sacros. Esa articulación que está dada por fibrocartílago, esa articulación, si es fibrocartílago, se llamará anfiartrosis. Cuando vemos las articulaciones, vimos que teníamos las móviles o diartrosis, semimóviles o y las inmóviles o sin artrosis. La unión entre el sacro y los iliones es una unión fibrocartilaginosa semimóvil. ¿Y en quién se va a mover? Se va a mover en la mujer durante el parto. Por acción de una hormona que se llama relaxina, que empieza a liberar la mujer durante el trabajo de parto, va a desplazarse ligeramente los dos pubis entre sí, o sea, la sínfisis del pubis también es otra anfiartrosis, y tiende a diastasarse, a separarse un hueso del otro. ¿Para qué? Para aumentar el canal de parto de la mujer. Lo mismo hace el sacrocoxis en la pelvis de la mujer. Movimientos de nutación y contranutación. Hace este movimiento de apertura y cierre del canal, o mejor dicho, lo que se denomina el estrecho inferior de la pelvis. Ustedes se imaginan la pelvis. La pelvis, si la queremos comparar con una figura, decimos que es como un balde, abierto arriba y abierto abajo, un balde. El orificio del balde de arriba se llama estrecho superior de la pelvis, y el orificio que está abajo se llama estrecho inferior de la pelvis. Bueno, si yo quiero ver el orificio inferior de la pelvis, miro la cara inferior del balde, tiene cuatro extremos, como si fuese un rombo. El extremo anterior es justamente la cara inferior del pubis. Los extremos laterales es el punto más declive, el hueso que apoyamos cuando nos sentamos, o sea, son los isquiones, la parte más baja de la pelvis. Y el punto posterior es el coxis. Entonces miren cómo ese triángulo, si el sacrocoxis se mueve hacia atrás, se va a aumentar el diámetro, la sínfisis pubiana va a tender a diastasarse un poquito, como aumentamos el canal de parto para que la mujer pueda un poquito más fácil dar a luz. Por eso, anfiartrosis. Dice anfiartrosis, a veces se mueve, a veces no. ¿Cuándo se me moverá el pubis? ¿Cuándo se me moverá el coxis? A los varones, nada, nunca. A las mujeres, en el parto y cuando bailan un tema de chichiperalta. Lejísimo, chichiperalta, no sé si se lo canta más. Pero bueno, soy un poquito más grande. Bueno, vamos a ver las articulaciones y con esto terminamos. Queda 1 hora y media de clase. Buenísimo. Me levité, como un dulce.
Ya tengo registrada acá el flaco. El atlas con el occipital, articulación atlanto-occipital. O sea, entre la primera vértebra y el hueso occipital. Ya la nombramos, le dijimos 250 veces. Era una condilla, o sea, pertenecía a las diartrosis, el género de condilla, dos ejes, dos tipos de movimientos, flexo, extensión y movimientos de lateralidad. En la diartrosis, así que está recubierta por una membrana, y esa articulación está reforzada hacia adelante y hacia atrás. Hay un estuche fibroso, como si pusiéramos una tela adelante, que se inserte abajo en todo el arco anterior del atlas y arriba en todo el occipital. Y hacia atrás otra tela que se inserte arriba del arco posterior del atlas y hacia arriba en el occipital, formando un estuche fibroso entre el atlas y el occipital, por delante y por detrás, un manguito fibroso. Eso para proteger los movimientos. Vamos a ver que aquí hay un montón de protección de movimientos entre atlas, axis y occipital. Bueno, se llamará membrana atlanto-occipital anterior y membrana atlanto-occipital posterior. Vamos a ver cómo se articula el atlas con el axis, articulación atloideo-axoideas. ¿Qué dijimos? Había tres tipos de articulación entre el atlas y el axis. Dos laterales, que eran del género artrodias, dentro de las diartrosis, y una media, que es la que me faltó describir, que era la articulación trocoide entre el diente del axis y el arco anterior de ¿quién? Del atlas. Esto es re importante. Esto es re importante. Ojalá que no lo vean mucho porque es asiento de muerte del paciente. Y así se van a cansar de ver. Y también ojalá no lo vean mucho. Supongamos que yo estoy estacionado en mi auto, esperando el semáforo rojo, y viene otro auto atrás que no me ve y me choca. Se cruzó una mina, un flaco se miró la mina, no me vio a mí, puede pasar cualquiera, y me chocó. ¿Qué hice yo que estaba dinámicamente estacionado, estaba estático? Mi cuerpo fue hacia adelante, mi cabeza quedó en el lugar, hizo este movimiento y luego ¡pam! El famoso movimiento del latigazo. Ese famoso movimiento del latigazo hace que cuando yo vaya bruscamente hacia adelante, al ir yo bruscamente hacia adelante y el axis quedar enganchadito con el resto de la columna que queda quieta, el diente tiende a venir hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y qué tenemos entre el atlas y el axis? Perdón, tenía más adelante. ¿Qué tenemos entre el atlas y el axis? El agujero atrás del diente, el agujero vertebral. ¿Y qué pasa por el agujero vertebral? La médula espinal. La médula espinal. Justamente a este nivel ya empieza el tronco encefálico. Estamos próximos a entrar en el cráneo, tenemos la parte más inferior del tronco encefálico. Para que ustedes se orienten, el tronco encefálico es como si fuera la médula, pero adentro es la parte final del tallito del sistema nervioso central que está por dentro del cráneo. Eso se llama tallo encefálico o tronco encefálico. La porción se divide en tres segmentos: el encéfalo, los pedúnculos cerebrales, protuberancia en el medio y la parte más inferior, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está metido ahí, entre el atlas y el axis. En el bulbo raquídeo están alojados dos núcleos súper importantes de un par craneal re importante que es el lembogástrico, décimo par craneal, también llamado cardiogastroneumoentérico. El décimo par craneal es el centro regulador de las funciones viscerales del cuerpo, entre ellas la función cardiogénica y la función respiratoria. Si imaginen que yo estoy en el auto y me chocan de atrás y hago un fuerte o brusco movimiento de latigazo, se rompe este ligamento que está acá y el diente viene hacia atrás y me comprime el bulbo raquídeo, yo tengo una muerte instantánea por paro cardiorrespiratorio. ¿Está? Paro cardiorrespiratorio. La otra es la famosa muerte del ahorcado, ya que estamos, la boludez. Claro, sí, famosa, ¿sí? Se educó.
dolor se da por la tracción hacia arriba entre el atlas y el axis, se fractura los arcos posteriores del atlas o se fractura los pedículos del axis, y ese movimiento de fractura y ascenso hace que el diente termine también por comprimir el tubo raquídeo. ¿Está? Bueno. ¿A qué nivel topográfico está la primera y segunda vértebra cervical? Yo abro la boca y me meto con el dedo por la boca, llego hasta el fondo de la faringe y atrás de la faringe está el atlas del axis. Por eso cuando queremos valorar esta articulación, este segmento de la columna vertebral, quiero pasarle con un traumatismo, yo le pido una placa radiográfica de columna cervical transoral. Anoto en el papelito y el radiólogo sabe que tiene que poner la placa que pase con la boca abierta, y los rayos hacen que en la plaquita yo vea bien la primera y segunda vértebra cervical. ¿Está? ¿Eso por qué? Porque ya entendemos que la posición topográfica es esa. Bueno, ¿qué tipo de articulación es? Este es un segmento cilíndrico, dijimos una trocoide, y como pertenece al complejo articular de la diartrosis, tiene todo. Tiene cápsulas, tiene membrana sinovial y tiene cartílagos y demás. Esta articulación está cerrada hacia adelante por el arco anterior del atlas y cerrada hacia atrás por un ligamento que se llama ligamento transverso, re importante, y que va de tubérculo a tubérculo en la cara interna de las masas laterales del atlas. ¿Está? Entonces, las dos masas laterales del atlas cruza un ligamento que se llama ligamento transverso y que me contiene hacia atrás al diente del axis que se está metiendo. Entonces, ¿qué movimiento tendrá? De pivote, trocoide, que permite girar la cabeza para los dos lados. Bueno, ¿qué pasaría si yo no protegiese esta articulación? Es la parte más móvil, es el segmento más móvil de la columna vertebral. Entonces, si es el segmento más móvil de la columna vertebral, tiene que ser el mayormente protegido, con membranas que lo protejan, como vimos en la membrana recién, atlanto occipital, anterior y posterior, y vamos a poner un montón de ligamentos que me unan el axis con el atlas y el occipital. Si no, ante cualquier movimiento brusco, yo estoy rompiendo la articulación. Entonces, miren, acá abrimos los arcos vertebrales posteriores y estamos mirando desde atrás el cuerpo del axis con su apófisis odontoides, allá atrás el arco anterior del atlas, estas son las masas laterales del atlas, el arco posterior cortado, y esto es el hueso occipital, con el agujero magno o agujero occipital ahí y la apófisis basilar del hueso occipital. Estos ligamentos que salen de la apófisis odontoides hacia el occipital y que tienen forma de ala se llamarán ligamentos con forma de ala, alares. ¿Está? Entonces, hay dos ligamentos alares, o lo que es lo mismo decir, occipito-odontoideos. Occipito-odontoideos laterales o ligamentos alares. En su conjunto, con un ligamento occipito-odontoideo medial, unimos con esos tres ligamentos el diente del axis al hueso occipital. Salud. Atrás del diente, ¿quién teníamos? Miren quién aparece acá. El ligamento transverso. Ligamento transverso. Que iba, dijimos, de tubérculo interno del macizo lateral del atlas al tubérculo interno del macizo lateral del otro cuerpo del atlas. Ligamento transverso. Entonces, si a ese ligamento transverso le sumamos un ligamento de vuelta, occipito-odontoideo, y otro ligamento de vuelta, longitudinal, que vaya del diente al cuerpo del axis, ¿qué forma tiene ahora? Una forma de... Vamos, ¿quién fue a la playa? Forma de cruz. ¿Tiene cruz en la playa? Forma de cruz. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a este ligamento? La unión del transverso más esas dos proyecciones verticales. Ligamento cruci
cruciforme. ¿Listo? Ligamento cruciforme. Entonces, miren cómo vamos protegiendo, vamos de adelante hacia atrás todo lo que aprendimos hasta ahora. El occipital allá unido con el atlas a través de una membrana anterior, que se llamaba membrana occipito-atloidea. Más hacia atrás, los ligamentos alares y el occipito odontoideo medial. Más hacia atrás, el ligamento cruciforme. ¿Está? Vamos protegiendo los movimientos para que los movimientos no hagan que se me desprendan estas articulaciones. Por encima de eso, por encima del cruciforme, le vamos a poner otro ligamento, que no tengo una imagen, pero tiene la forma de rombo. Imaginemos que tapizamos esa figura que vemos ahí con un rombo, como si fuera un barrilete, que va desde acá, desde el occipital, se inserta en todo el occipital hacia el atlas, del atlas baja, cerramos el rombo insertándolo en la cara posterior del cuerpo del axis y ahí volvemos a subir. Ese rombo, que es otro ligamento que tiene forma de rombo, se llama membrana tectorial. Tectorial viene de tienda, del techito. La tienda es, tienen las carpitas, no la iglú de ahora, sino las canadienses que tienen un techito de 2 aguas. Bueno, esa es la tienda de la carpa. Cuando hablamos de tienda en anatomía, hacemos referencia a estructuras que tapizan algo como si fuera un techito. Ese es el ligamento tectorial. Y por encima del ligamento tectorial va a aparecer otro ligamento, que se va a llamar longitudinal posterior. Y que va desde el occipital, porque hasta ahora todos los ligamentos llevan ahí, del occipital al axis o al atlas. Va a aparecer un ligamento que se llama ligamento longitudinal posterior. Va a aparecer otro ligamento que se llama ligamento longitudinal posterior y que pasa por dentro de los canales vertebrales, pero que va desde el occipital hasta el sacro. Ligamento longitudinal posterior. Y hay otro ligamento que también pasa por delante de todos los cuerpos vertebrales, que si este se llamaba ligamento longitudinal posterior, este se llamará ligamento longitudinal anterior. Entonces miren si tenemos forma de unir el atlas con el axis y el occipital para evitar que los movimientos hagan que la cabeza salga rodando. ¿Vieron la famosa frase dejaste la cabeza en cualquier lado? No es tan fácil. Entonces está unido por una membrana occipito-atloide anterior, por el ligamento longitudinal anterior, por los ligamentos alares y el occipito odontoide del medio, por el ligamento cruciforme, por la membrana tectorial y por el ligamento longitudinal posterior. ¿Está? Fui nombrando todos de adelante hacia atrás. Membrana, occipito, atloidea, ligamento longitudinal anterior, ligamentos alares, ligamento cruciforme, membrana tectorial y ligamento longitudinal posterior. Bueno, o sea que yo les dije al principio que cuando terminamos la clase íbamos a ver por qué los discos intervertebrales eran los responsables de herniarse y apretar la raíz del nervio. La famosa radiculopatía, las cervicalgias o las cercalgias. Miren, el disco intervertebral tiene un centro pulposo de consistencia gelatinosa llena de líquido y un círculo fibroso. Ese núcleo pulposo está bien hacia atrás y es el que soporta el golpe, la movilidad del fibrocartílago del disco intervertebral. Cuando el círculo se rompe por algún traumatismo o desgaste con el paso de los años, ese núcleo pulposo sale hacia afuera. Se hernia el disco, la famosa hernia de disco, que seguro alguien lo escuchó alguna vez, no todos. Yo no tengo una hernia de disco, tengo 3 hernias de disco. Me mata la hernia de disco. Vamos con un pollo de disco, nada que ver. Bueno, el disco intervertebral está unido hacia adelante con el ligamento longitudinal anterior y está unido hacia atrás con el ligamento longitudinal posterior. ¿Sí o no? Entonces, cuando se rompe el disco intervertebral, la única salida que tiene el núcleo pulposo es hacia atrás y hacia el costado. Y hacia atrás y hacia el costado, ¿a quién encuentra? Al orificio o agujero de conjuntivitis.
torsión. Por eso las hernias de disco aprietan las raíces nerviosas. La manifestación del paciente en un primer momento es dolor, y si avanza la patología, parestesias, alteración de la sensibilidad, o paresia, pérdida de la movilidad. Bueno, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, que está pasando por dentro del canal vertebral. Entonces ya vimos cómo unimos a los cuerpos vertebrales. ¿Cómo unimos a los cuerpos vertebrales? Con el fibrocartílago, el disco intervertebral, y con el ligamento longitudinal anterior y posterior. Ahora vamos a unir el arco vertebral. Vamos a meter el ligamento al arco vertebral. Esto lo vimos. Las láminas, ahí. Miramos una columna vertebral desde acá porque vamos a unir con ligamentos las estructuras del arco vertebral y las apófisis vertebrales. A ver, eso que está pintado allá adelante de violeta es el ligamento longitudinal anterior, que unía los cuerpos. Eso de amarillo es el ligamento longitudinal posterior. Las apófisis transversas están unidas entre sí por pequeños ligamentos que se llaman, si están entre dos apófisis transversas, ligamentos intertransversos. Las dos láminas entre sí, o sea, hay dos intertransversos, uno de cada lado, hay dos ligamentos que me unen las láminas, uno de cada lado. El ligamento que me une las láminas tiene un color amarillo, porque está formado por fibras elásticas, porque imagínense, cuando se movilizan las vértebras, la que mayor movilidad tiene o separación tiene de las partes del arco vertebral son las láminas. Entonces hay que poner un ligamento que sea elástico, capaz de estirarse y volver a su posición. Entonces, si necesitamos algo elástico, ¿qué ponemos? Ustedes lo van a estudiar en histología. Un tejido conectivo elástico, fibras elásticas. ¿Qué color tiene la macroscopía si lo miramos? Amarillo. Entonces, ¿cómo se va a llamar el ligamento que hay entre dos láminas? Ligamento amarillo. Amarillo. Bien. ¿Qué ligamento vamos a poner entre dos apófisis espinosas? Si está entre dos apófisis espinosas, lo vamos a llamar interespinoso. Y si a su vez ponemos otro ligamento que me une todas las apófisis espinosas por fuera, si ya tenemos un interespinoso, a este que está por fuera lo vamos a llamar supraespinoso. Entonces, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, intertransverso, amarillo, interespinoso y supraespinoso. ¿Está? Miren todos los medios de unión que tiene la columna vertebral. Estos ligamentos son de unión y de refuerzo para que la columna vertebral soporte el peso y